Bienvenida, bienvenido a este séptimo episodio de mi podcast, el podcast de Coco a Poco. Hoy te traigo una entrevista muy profunda, muy intensa, de las que me gustan a mí, con Marina Montaraz. Vamos a hablar sobre el trastorno por atracón. Para quien no lo sepa, el trastorno por atracón se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Vamos a definir atracón como una ingesta compulsiva de una cantidad de alimentos muy grande en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿vale? No confundas atracón con comer más de la cuenta o pasarte comiendo, sentirte llena, no. Digamos que el atracón es algo que va mucho más allá. El atracón te deja con un malestar físico que prácticamente te paraliza. Las personas que sufren este trastorno se sienten fuera de control mientras se dan el atracón, ¿vale? No, en ningún momento están disfrutando de lo que están comiendo y una vez lo terminan, el malestar, el dolor de estómago es tan grande que prácticamente se tienen que tumbar, ¿vale? Porque no pueden ni moverse. Entonces, Marina tiene mucho que contarnos acerca de esto porque ella misma lo ha vivido durante muchos años y a día de hoy, pues podemos decir que está recuperada y le ha costado mucho llegar a esa recuperación. Así que por eso la he traído al podcast, porque personalmente la admiro muchísimo, tiene una historia muy valiosa y a mí me parece una historia de superación súper inspiradora. Vamos a hablar de las posibles causas de este trastorno, de herramientas que esperamos que os puedan ayudar, ¿vale? No pretendemos dar ninguna prescripción ni fórmula mágica para superar esto, pero sí que creemos que os puede ayudar muchísimo, no solo a las personas que quizá estéis pasando por este trastorno, sino a cualquier persona que tenga una mala relación con la comida o sienta ansiedad hacia ciertos alimentos. En fin, es realmente útil. Vamos a tocar muchas cosas del mundo de la psicología, de las emociones, de la autoestima. Me parece súper interesante. Así que no me voy a enrollar más y vamos directamente a la entrevista. Espero que te ayude de corazón. 3, 2, 1. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Genial, ¿y tú? Maravillosamente. Muchísimas gracias por estar aquí, que no ha sido fácil tenerte porque hace meses que te quiero tener y no me respondías bien. Bueno, han sido Pero circunstancias y historias, vale, sí, ya estamos cierto. aquí. Nada, Ya estamos Marina, aquí. te he traído al Coco Podcast Sí, porque me gusta mucho la gente que tiene historias que contar y especialmente si esas historias sirven para ayudar a otras personas. Y creo que tu historia es muy valiosa en ese sentido, así que antes de entrar directamente en el tema, ¿vale? Del TCA, del trastorno por atracón, pues cuéntanos un poquito de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí, cuál es un poco tu historia, que ya la iremos viendo en profundidad, pero bueno, para que entremos todos un poco en materia y la gente sepa un poquito quién eres. Cuéntanos. vale, pues mira, yo soy ortodoncista de profesión, o sea, soy sanitaria, pero bueno, no soy ni nutricionista, ni psicóloga, ni nada de esto. Eh, y bueno, y desde ya muy jovencita, pues he tenido con la comida, pues bueno, una cierta historia, ¿no? Y bueno, a diferencia de muchas personas que su trastorno alimentario pues comienza en la adolescencia o en la adultez temprana, pues en mi caso la peor época eh, fue después de ser madre, ¿no? A los 35 años. Sí. Hasta entonces no había tenido atracones, sí que tenía una relación con la comida pues que no era, o sea, no me alimentaba bien, no era saludable, pero tampoco no se me había ido de las manos, ¿no? Sí que estaba pues enganchadita al azúcar y eso, pero no pasaba de ahí.
Entonces fue, bueno, ponerme en una situación de estrés importante, bueno, de sentirme sola, de sueño acumulado, una lactancia difícil, un bebé de alta demanda, poco apoyo familiar, la tiroides descompensada, ¿qué más? Bueno, Madre mía. mi personalidad también ayudó, mi perfeccionismo, juntas todos esos factores y pues empezaron los atracones, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues fueron 7 años de lidiar con este tema, con diferentes etapas, ¿no? Fui a terapia, luego pues lo intenté yo sola, luego con grupos de apoyo, luego pues con algún curso online, bueno, hasta que pues hace unos, a ver, estamos en el 21 ya, hace 4 años casi que ya pues ya dejé de tener atracones, ¿no? Madre mía, lo has explicado así muy en un minuto, pero realmente en todo eso se ve muchísima lucha y veo que lo has intentado de 1000 millones de maneras por lo que dices. Y además yo tenía la personalidad de que me costaba mucho pedir ayuda, ¿no? Entonces hasta que no me Jolín. vi bastante en el fondo, primero que no te das cuenta de si esto es algo normal, si no es normal, luego cuando ya ves que no, pues, pero bueno, yo siempre lo he intentado hacer todo sola y bueno, y hasta cierto punto es bueno porque dices, bueno, así no, pues no dependo de nadie y tal, pero bueno, claro, cuando te faltan las herramientas, pues ya puedes intentarlo que con la mentalidad equivocada y sin herramientas, pues no avanzas, ¿no? Entonces, Claro. sí que durante una temporada estuve con la sensación de que esto era como un bucle que volvía a empezar, pero desde la casilla de salida, ¿no? Sí, que no Y eso, terminaba nunca, ni parecía que te exacto. ibas a mover Exacto, adelante. no veía progresos, incluso cada vez peor, ¿no? Entonces, cuando ya ves Mm. que cada vez peor, dices, bueno, aquí ¿Qué hace, hay que hace buscar ayuda cuánto porque que tiene que empezó ser peor. todo esto, más o menos? ¿Cuántos años? Pues a ver, ahora en el 2010, hace 11 11 años que años, empezó todo. jolín. Sí, Claro, encima hace 11 años de esto no se hablaba nada. O sea, claro, claro. hoy, Ahora hoy creo día sí, que sí. pero antes yo creo que ni existía el nombre de TCA, trastorno por atracón. Pero bueno, Exactamente, fue en 2013 cuando se así, reconoció en mira. el DSM-5, sí. Ujú, fíjate, Y eso que es uno de los trastornos más frecuentes sí, de la total. conducta alimentaria. Sí, sí, sí. Sí, ahora es todo muy diferente. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, en el grupo de apoyo que llevo yo de Facebook, hay Sí, muchas personas que verbalizan, ¿no? Que a raíz de estar en el grupo y escuchar a otras personas, pues que están poniendo nombre a lo que les pasa por primera vez desde, por ejemplo, desde la infancia, porque siempre habían tenido una relación con la comida determinada, pero que para ellos era su normalidad, con lo cual, pues, no sí. acababan de ver que era algo bueno, que se podía mejorar, ¿no? Mira, precisamente eso es una cosa que me pregunto yo muchas veces de por qué ahora está tan disparado este tema, ¿no? Porque antes, ya te digo, hace años no se hablaba de esto Ujú. y parecía que no había tantos casos como ahora. No sé si es precisamente porque no se hablaba de ello, pero sí lo sabía, o que ahora mismo, a día de hoy, 2021, en estos últimos años se han disparado realmente los casos por X motivos, por el modo en que vivimos, por algunas circunstancias de la vida, bueno, iba a decir moderna, que también era moderna hace 10 años, pero bueno, las cosas han cambiado. Y no sé qué Sí. opinas tú de si realmente es una cosa que ahora se ha disparado por algún motivo o esto ya lleva cociéndose muchos años, pero simplemente nadie le ponía nombre o nadie lo decía en voz alta. Pues yo creo que un poquito de todo. Yo creo que ahora hay mayor conciencia del problema, con lo cual hay más diagnósticos. Ujú. Luego también, bueno, a lo mejor esto no es así, pero es mi percepción. Yo creo que también las personas utilizan la comida como bueno, como una vía de escape, como, bueno, se automedican, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
Y a lo mejor, no sé, quién sabe, simplemente el hecho de que haya decrecido el número de personas que tenían el hábito de fumar, eh, quién sabe, puede ser que mucho porcentaje de estas personas pues hayan compensado esto con Mm. comida. Curioso Eh, también. Eso es algo que no se suele pensar, pero sí, también puede ser una de las sí, causas. claro, porque bueno, el estrés y el sufrimiento se tienen que canalizar, o sea, afectan al cerebro de alguna manera y cuando se convierte en crónico, pues Ujú. le da salida en manera de compulsiones o, bueno, caes en anedonia, en depresión, en apatía o en ansiedad, pero por algún lado al final sale. Luego Mm. también creo que las redes sociales a las personas más jóvenes creo que les están haciendo mucho daño y además ellas no son conscientes de ello, con lo cual me parece todavía más grave, ¿no? Porque les secuestran la atención, se fijan en unos ideales que por un lado son más cercanos que cuando yo, por ejemplo, era más jovencita, ¿no? En cuanto a que son personas que podrías pensar bueno, que podrías ir al instituto con ellas o sea, parecen, ¿no? Que son personas como normales, entre comillas, eh, pero claro, solamente muestran una parte de la realidad. Entonces Sí. tú te comparas, inevitablemente comparas la parte que ellos te muestran con la parte que tú ves de tu vida, que es el total, y claro, pues ahí casi siempre sales tú mal parado, ¿no? Y el problema Sí. de esto es que muchas personas no se están dando cuenta de cómo les afecta. Es como, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Hay muchas personas que niegan que la publicidad les afecte. Pero a ver, si las multinacionales invierten tantísimo dinero en publicidad, es porque realmente nos afecta, aunque queramos pensar lo contrario, aunque queramos pensar que somos inmunes a ello. Sí, yo creo que ni Bueno, siquiera nos damos cuenta. Es la realidad en la que vivimos y la tenemos como verdad absoluta. Y exacto, es que como no, ni como no siquiera hacemos nos otra damos cosa. cuenta. Claro. Mm. Sí, es como cuando le preguntas a un pez, ¿no? ¿Cómo está el agua? Y te dice, ¿qué agua? Como diciendo, ¿qué me estás Me encanta ese preguntando? estilo. Sí, no, es que te lo preguntaba porque, por ejemplo, yo trabajo en la consulta en la clínica del Centro Real Fooding de Madrid, los casos que entran en consulta por mala gestión emocional, por decirlo, por problemas con la comida en este sentido, pero se han disparado una burrada, hasta el ¿Sí? punto de que hay 2 nuevas psicólogas en el centro en un mes. Ostras. Imagínate Bueno, es lo que ha que subido la demanda, ¿no? de ese servicio de psicología o psiconutrición, porque realmente la gente, hay muchísima gente en esta situación. Y yo estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas. La verdad que no sé decir si esto ya venía de antes y simplemente ahora es que se habla más de ello, pero sí que creo que la sociedad moderna en la que vivimos ayuda mucho a que esto pase, ¿no? A fomentar este trastorno por atracón, porque al final yo creo que somos una generación que está muy mal acostumbrada a esperar. Es decir, somos muy reactivos, lo tenemos todo rápido, es todo aquí y ahora, y eso nos hace ser unas personas con muy poca tranquilidad por dentro, ¿no? Muy reactivas, como te digo, muy impulsivas. Luego el tema de las redes sociales, que al final vivimos en ellas, o sea, somos pocas las personas que no pasamos menos de 1 hora en Instagram al día, o 2, o incluso he visto casos de 3. Y al final es que es una realidad en la que vivimos, o sea, la gente pasa muchísimo tiempo en las redes y todo lo que ve se lo cree. Por mucho que tú digas, no, sí, yo ya sé que lo que veo en las redes sociales no es verdad, pero bien que te comparas todo el rato con la gente que sale en redes sociales. Y es lo que dices tú, comparamos la fachada de los demás con nuestro trastero y claro. siempre salimos perdiendo. Entonces siempre nos frustramos por no conseguir aquello que estamos viendo en redes sociales o porque nuestra vida no se parezca a ese ideal, ¿no? Sí. Y Y bueno, ahora que comentas esto,
Sí. Me ha recordado, bueno, existieron una serie de estudios que miraron el fenómeno que pasó en las Islas Fiji en los años 90. Porque parece que, antes que estábamos hablando, ¿no?, de esto de por qué los trastornos alimentarios se han disparado, ¿no? Y en estas islas, por lo visto, en los años 90 importaron pues lo que es la televisión, la moda, el cine, las series, todo lo que venía de la cultura occidental, ¿no? Y se ha hablado mucho sobre esto, pero justamente en esa misma época también en esta isla llegaron también la comida manufacturada, también proveniente de todo lo occidental, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa sin la otra, quizás, ¿no? O sea, son las dos cosas, la gran disponibilidad de alimentos Claro. que no son alimentos. Eso también. Y luego, pues esto, unos ideales que muchas personas los interiorizan y se pasan media vida en busca de ese ideal, bueno, y cada vez con menos éxito, ¿no? O sea, el perseguir este ideal es muy, muy problemático. Sí, la verdad que si nos ponemos a hablar de los factores que pueden influir en esto, nos pasamos aquí 2 horas, ¿no? Porque es que hay 1000 cosas. De hecho, me gustó mucho un post que subiste, una imagen, lo que sea, por Instagram, que decía, tratar un TCA, cuando tratas un TCA estás tratando depresión, estás tratando adicción, estás tratando no sé qué, estás afrontando un montón de cosas, porque al final es que hay 1000 cosas que lo pueden disparar, ¿no? Y ya te digo, yo creo que definitivamente el entorno en el que vivimos, ¿no? Y también esto que dice Marcos Vázquez, desde luego nuestros genes no están preparados para vivir en el mundo moderno, porque vamos totalmente a contracorriente de lo que nuestros genes esperan y de lo que hemos sido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces nos volvemos un poquito locos, yo creo. Pero Pues bueno, vamos a pasar un poco a un tema muy intensito, que es también las causas, ¿no? ¿Qué causa una persona a tener un trastorno por atracón y cómo solucionarlo, sobre todo? Entonces, yo sé que tú te has leído un libro que se llama Brain Over Binge, que en español no sé cómo sería la traducción, es como el cerebro sobre el atracón o atracar, no sé. El caso. En este libro hay una teoría, ¿no? De cómo solucionar el trastorno por atracón. Y es muy contraria a otras teorías de la psicología, ¿no? Que dicen que para solucionar el problema de la compulsión por la comida, primero tienes que solucionar tus problemas de trasfondo. Es decir, por una parte tenemos una teoría que nos dice que tenemos algún problema vital o que nos sentimos vacíos o que estamos tristes o que estamos en un mal momento de nuestras vidas, entonces para llenar ese vacío o lidiar con esos problemas, pues comemos, ¿no? Entonces la solución, obviamente, pasa por sentirnos mejor, más felices, para de esta manera, pues no acudir a la comida, ¿no? O de no llenar nuestra vida con significado y sentido y propósito para no sentirnos vacíos y no llenar este vacío con comida, ¿no? Eso es una teoría. Y así dicha, tiene su sentido, ¿no? Y tiene su lógica. Pero luego nos vamos a la teoría de este libro de Brain Over Binge, que lo escribió una chica estadounidense, si no me... Kathleen Hansen, puede ser. Sí. Y esta chica lo que nos dice es que no necesitamos ser personas felices, completas y llenas de sentido en la vida para dejar de atracarnos con comida, sino que realmente lo que tenemos que atajar y solucionar es la adicción. O sea, es una adicción pura y dura que al final se trata de un hábito que tenemos muy, muy, muy instaurado en nuestra cabeza, ¿no? Y por eso tenemos el hábito de comer compulsivamente, porque hemos creado un hábito de, por ejemplo, pues cada vez que salgo del trabajo quemado,
me voy y me compro una napolitana de chocolate y voy creando ese hábito día tras día hasta que se convierte en algo que está totalmente dentro de mí, lo hago de manera automática, ¿no? Y ahí es cuando se crea la adicción. Entonces esta chica nos dice que hay que romper con ese círculo, ¿vale? Y nos da unas herramientas en el libro para romper con ese círculo vicioso de estímulo, respuesta, atracón. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿A quién hacemos caso? ¿A una teoría, a la otra? ¿No? Porque al Creo final que, también es perdona, lo que dice esta chica tiene sentido, ¿no? De que no todas las personas en el mundo que son infelices o que no están eh, o que se sienten vacías se dan atracones. Entonces, ¿será que no necesariamente hay que sentirse feliz para no autocastigarse de esta manera, ¿no? Para no tener estos comportamientos? Así que nada, Marina, cuéntanos, ¿qué opinas tú de esto? ¿Por qué teoría te vas tú más? A ver, esta pregunta tiene miga, ¿eh? Tiene mucha miga. He ido a matar, Eh, he ido a matar. yo es que creo que ambas teorías no son exclusivas. Es decir, una adicción, y sobre todo cuando se trata de adicción a la comida, que no se construye de hoy para mañana, suele aparecer porque el cerebro está sintiendo malestar. Porque una cosa es lo que dices tú de unos hábitos, de unos malos hábitos, ¿no? De, pues esto, ¿no? De que sales quemado del trabajo y te compras un croissant. Para mí esto, bueno, dentro de una adicción hay grados, ¿no? Pero para mí esto no es realmente una adicción, ¿no? Quizás lo dejaría en hábito, que sí que tienen mucha relación porque una adicción al final, bueno, también son hábitos, ¿no? Pero es algo más que un hábito. Porque tiene unas funciones determinadas, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, yo si hubiera leído el libro de Catherine, que bueno, sí que me ayudó, pues porque me introdujo el concepto de dos partes del cerebro que iba bien diferenciarlas, ¿no? La parte con la que va bien que te identifiques, que corresponde al córtex prefrontal, que es el que toma decisiones racionales, evalúa alternativas, anticipa consecuencias, maneja la atención, ¿no? Todo esto son funciones, las funciones ejecutivas, ¿no? Que se dicen bueno, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Y luego está la otra parte del cerebro, que es la más antigua filogenéticamente, que compartimos con los animales. La más primitiva. Sí, que es la que, pues en el trastorno por atracón o en una adicción a la comida, es la que ahí pues toma el mando, ¿no? Y entonces no hay una conversación con el córtex prefrontal, con lo cual pues esta parte del cerebro toma el mando. Además son conductas muy, muy rígidas, ¿no? El córtex prefrontal es el que aporta flexibilidad, el que bueno, pues nos ayuda, ¿no? A no repetir conductas, a cambiarlas y bueno, esto me sirvió, pero yo, por ejemplo, me voy atrás en el tiempo y pienso, cuando mis atracones empezaron, a mí esta teoría me hubiera sido insuficiente. O sea, yo no hubiera avanzado simplemente sabiendo esto, porque yo tenía un estrés y cuando estás estresado, pues es que ni siquiera tienes tiempo de plantearte estas cosas. O sea, tu cerebro racional está totalmente está desconectado en esos apagadísimo, momentos. exacto, está totalmente desconectado y ya te pueden hablar de... yo hasta que no encontré un poco de tranquilidad en mi vida y pude dedicarme a esto, bueno, a mi recuperación, porque al final me lo tomé un poco como un segundo trabajo. Sí. Hasta entonces, pues no había nada que hacer. Aparte de eso, también está el tema de que muchas personas, y bueno, y Catherine no fue una excepción porque en su libro lo relata, ella acabó en bulimia, porque ella no tuvo trastorno por atracón, tuvo bulimia, porque compensaba muchísimo con ejercicio, pero muchísimo, o sea, se pasaba muchas horas compensando sus atracones. Pero ella empezó con una anorexia. Sí. Y
y ella pues tuvo sus etapas en las cuales no aceptaba que necesitaba ayuda, ¿no? En las cuales ella no veía que su peso, su infrapeso era un problema. Sí. Tuvo amenorrea, tuvo varias fracturas óseas por el estado en el que estaba, supongo que por osteopenia, y ella pues no reconocía que tenía un problema. Entonces, bueno, pues claro, todo eso yo me imagino pues que también debió pasar por sus etapas, ¿no? Primero de aceptación de que estas conductas crees que te están ayudando, pero realmente te están destruyendo. Y luego cuando empezó con los atracones, pues bueno, claro, obviamente en su caso eran una respuesta fisiológica normal y esperable e incluso se podría ver como beneficiosa, ¿no? Sí. Aunque uno lo viva de otra manera, al estado de inanición en el que estaba viviendo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que cuando ella descubrió estas teorías, que ella lo descubrió a su vez a través de otro libro que se llama Rational Recovery, claro, le llegaron en el momento adecuado, igual que a mí me llegó en el momento adecuado pues la teoría de los dos cerebros y tal, porque yo ya estaba en un momento en el que ya no estaba estresada, en el que mi diálogo interno ya había cambiado, en el que ya no había tanto perfeccionismo. O sea, yo ya había hecho varios cambios que eran necesarios, no suficientes, pero necesarios, para que luego esta teoría pues me funcionara, ¿no? Porque sí que a favor de ella sí que tengo que decir que no se trata solamente de resolver traumas, de resolver problemas psicológicos anteriores que puedas haber tenido, ¿no? Sino también el mismo trastorno alimentario, cuando hablamos de atracones, eso mismo provoca baja autoestima, provoca bajo nivel de autoeficacia, provoca poca autoconfianza. Claro, todo esto son consecuencias de tus conductas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto, digamos que tu fuente de infelicidad también se puede ver, ¿no? Se puede deber simplemente a eso, ¿no? Entonces, creo que sí que hace falta aprender a manejar las urgencias por comer, como ella explica en su libro, pero una vez tienes una mentalidad adecuada, ¿no? Te refieres a la autoestima, ¿no? O sea, me refiero, yo opino que sí que es necesario, ¿no? Eso de tener un conocimiento de causa, de qué me está pasando y por qué. Ah, vale, que es mi cerebro primitivo que ahora mismo está al mando, sí. ¿vale? Porque, pues, yo qué sé, lo que sea, he creado un hábito o bueno, en el caso de esta chica era por una respuesta fisiológica, ¿vale? Porque tuvo un periodo de restricción calórica exagerado, entonces su cuerpo le pedía, ¿no? Esos atracones. Pero bueno, en la mayoría, en muchos casos, no es por eso, sino es simplemente una respuesta al estrés, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien, es muy útil entender que tú con tu córtex prefrontal, con tu cerebro más racional, puedes intentar, sobre todo al principio, parar, tomar conciencia y decir, sí, vale, me está pasando esto, mi cerebro primitivo me está diciendo que utilice la comida para saciar este impulso, ¿no? Que tengo esta compulsión que me está entrando ahora mismo y tomar distancia, ¿no? Pero sí es cierto, y aquí vamos a entrar en una cosa muy interesante, que a la hora de ceder o no a ese impulso de comer, cuando tú eres consciente de que te está pasando, porque ya lo has aprendido, si ya te has leído este libro, por ejemplo, ¿vale? Imagínate, tú estás en casa sola, ¿vale? Eso puede ser un catalizador, sentirse solo. Sí. Y estás sola en tu casa, sin nada que hacer, estás viendo Instagram, todo el mundo de fiesta, menos tú, y ya te empiezas a rayar, ¿no? Y te entra
te viene la idea de necesito un atracón, ¿vale? Tu cerebro primitivo te empieza a pedir que actúes Sí. y que te quites ese sentimiento incómodo que tienes con la comida, ¿no? Pero pongamos que tú eres perfectamente consciente de ello y dices, vale, hey, estoy sola en casa, me está pasando esto, estoy sintiendo este estímulo y mi cuerpo, bueno, mi cerebro, me está pidiendo que me dé un atracón. En este momento tienes dos opciones. Puedes ceder ¿vale? al estímulo, puedes decir, vale, no quiero sentir esta sensación incómoda, me lo quiero quitar ya del medio y necesito actuar. Entonces me atraco a comer, respondo a ese estímulo. O tienes la opción de racionalmente decir, vale, tengo muchas ganas de ceder a este impulso, pero no lo voy a permitir porque sé que me hace daño. O sea, sé que ahora mismo tengo ganas, pero sé que en una hora me voy a arrepentir de esto. Entonces, ¿tú qué crees que nos deriva a ceder o no? O sea, yo creo que probablemente se trate de la autoestima, ¿no? de la persona y del respeto que se tenga a sí misma también, porque sí es verdad que hay momentos en los que quizá cuando tu autoestima es muy baja o estás en un momento de la vida en la que, pues no sé, te sientes un poco rendida, ¿no? O en el fondo y no te apetece luchar, entonces cedes, ¿no? Te abandonas, tendemos más a abandonarnos cuando estamos así. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es así? ¿Es un tema de autoestima, de sentirse bien con uno mismo, de trabajarse? Yo creo que va mucho en relación con la mentalidad que tengas. Porque la autoestima yo creo que al final, bueno, además esto se ha visto en estudios, se construye a base de, bueno, de cómo te va tu vida, ¿no? Si tu vida te va mal y no logras cosas y no creces, pues tendrás baja autoestima. Si tu vida te va bien, el resultado de ello será una buena autoestima, ¿no? Entonces, como te decía, creo que el manejo de impulsos por sí solo no es suficiente porque, bueno, muchas veces tiene que ir de la mano de muchas veces no, creo que siempre, tiene que venir de la mano de una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija, ¿no? No un todo o nada. Cuando tú me hablabas de estas dos opciones, yo automáticamente estaba pensando que hay una tercera y que dentro de esa tercera hay muchos grises. Y es el darse un atracón, pero dentro de darse este atracón puedes hacer mejoras, no abandonarte a lo que te esté diciendo tu cerebro primitivo, ¿no? Los ganglios basales, sino bueno, que el córtex prefrontal intervenga en esa decisión también, ¿no? Y entonces, pues quizás en vez de, bueno, ahí puede haber cambios en la cantidad de comida que vayas a usar, en la calidad de comida que vayas a comer, en el lapso de tiempo que pasa desde que tu cerebro toma la decisión de darte el atracón hasta que lo llevas a cabo. Todo esto hay que verlo como mejoras, ¿no? Aunque acabes teniendo el atracón, hay que verlo como mejoras porque yo creo que lo que realmente te hace decantarte por la opción de no darte el atracón es ver un poco el sentido, ya no solo a corto plazo, sino también a largo plazo de hacer esto, ¿no? Entonces, porque claro, realmente cuando ya se trata de una adicción, el malestar es muy intenso y tú sabes que comiendo es que es automático, o sea, se te va. Luego viene otro tipo de malestar que es el de la culpa, ¿no? Pero claro, es la manera más rápida y la única de acabar con ese malestar, ¿no? Así de forma tan rápida. Entonces, si tú le das un sentido al malestar que vas a pasar si no comes, pues por ahí te puedes anclar a eso, ¿no? Puedes pensar, si no estoy cediendo a lo que me está diciendo el cerebro ahora de dar un atracón, esto es justamente la llave con la que pues voy a decondicionar
aprendizajes que he hecho, como el que comentabas tú, de que estar sola en casa ya lo asocio o mi cerebro ya lo asocia a atracón, pues estoy yendo en contra de ese aprendizaje, o sea, estoy desaprendiendo, ¿no? Estoy deshaciendo un hábito que se ha formado ahí de condicionamiento clásico, como los perros de Pavlov, ¿no? Que les enseñaban les sonaba la campana y ellos ya salivaban porque ya sabían que venía la comida detrás, ¿no? Entonces, pensar que estás trabajando para deshacer este tipo de asociación con el objetivo de que más adelante, en esta misma situación de sola en casa, las próximas veces que te vaya a saltar una compulsión, lo más seguro es que la intensidad de esa compulsión sea menor. Y realmente es así. Entonces, yo cuando me lo tomé de esta manera, pues claro, le ves un sentido, ¿no? Porque si no le ves ningún sentido, pues, bueno, acabas cediendo, ¿no? Sí. Entonces tú lo que quieres es acabar con el problema de la adicción a la comida, ¿no? Mirándolo a largo plazo. Entonces, por una parte esto, y luego por otra parte el aprender a anticipar consecuencias, porque yo la verdad es que en esos momentos se te nubla tanto el entendimiento que no anticipas. Anticipar las consecuencias de si decides comer, cómo te vas a sentir después, ¿no? Inmediatamente después. O sea, te vas a sentir con una neblina mental increíble, con una pesadez de estómago fatal, con ganas de vomitar, ya con algún propósito que tuvieras ese día, pues te va a costar mucho más realizarlo, no vas a disfrutar, no vas a tener energía. Entonces, el anticipar estas consecuencias también es importante. Otra cosa también es si decides darte el atracón, rechazar sentirte como una víctima de tus propias decisiones, porque aunque en realidad no estemos siendo libres de decidir, ¿no? Porque estamos secuestrados por nuestro cerebro primitivo, sí. Es útil pensar que sí somos libres, ¿no? Porque al final, a base de pensar que somos libres y de recordártelo frecuentemente, sea en momentos de atracón o sea en momentos de decisión de comer o no, aunque no sea, ¿no? Sea a la hora de comer. Pues todo esto ayuda a que acabes interiorizando que realmente tú eres libre de darte los atracones que te dé la gana. Es que a mí me gusta exagerarlo, ¿no? Me gusta un poco mirarlo así, ¿no? O sea, incluso aunque tuviera, no sé, imagínate que tuviera, pues, diabetes, ¿no? Y para mí el azúcar sería doblemente perjudicial, ¿no? Sí. Pues realmente una persona con diabetes realmente es libre de comer azúcar. Otra cosa es que es una muy mala idea, ¿no? O sea, es muy mala idea porque va a tener unas consecuencias nefastas. Pero en realidad es libre. Entonces, claro, todo esto de la libertad, ¿no? Que ahora te he introducido este tema, para mí es una de las claves más importantes porque, bueno, desde libros, ¿no? Que te dicen esto permitido, esto no permitido, hasta, pues eso, vas a una consulta de algún médico y usted no puede, tal. Bueno, o sea, en realidad somos seres autónomos y tenemos libertad de decisión, ¿no? Entonces, mira, esto me ha hecho recordar a que también tiene que ver con los estilos de los padres, ¿no? Cuando educan a sus hijos, que hay varios estilos, ¿no? Y se ha visto en algunos estudios que el estilo autoritativo, que sería como, bueno, me parece que esta palabra en español no existe, pero bueno, sería como un estilo más democrático, ¿no? En el que tú le haces un poco a tu hijo de espejo, ¿no? Y le dices las consecuencias que puede tener el actuar de esta forma o de la otra, pero que él elige, o sea, él finalmente es el que tiene la última palabra, ¿no? Obviamente esto con decisiones que entrañan mucho peligro, ¿no? Peligro físico, pues no lo vas a hacer, ¿no? No vas a decir, claro. Oye, tú pasa en rojo y ya verás tú. No, se entiende. Tipo de situaciones no, pero en situaciones del día a día, ¿no? Pues los padres que han educado a sus hijos de esta manera
en contraposición con la educación autoritaria, en plan, esto se hace así porque lo digo yo, me tienes que obedecer, con lo cual ahí el córtex prefrontal no interviene para nada del niño. O también el otro estilo de educativo es el permisivo, ¿no? O el de abandono, que es en plan, pues dejar hacer, tú haz lo que quieras, ¿no? Lo que te dé la gana. Sí, lo que te da la gana, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto que el estilo autoritario, el de yo pienso por ti, yo soy tu cerebro, o sea, aquí se hace lo que yo digo y tal, tenían, si mal no recuerdo, los niños era más probable que tuvieran sobrepeso como 5 veces más probable. Wow. Y el estilo permisivo, 2 veces más probable que estos niños acabaran con sobrepeso u obesidad. Y claro, esto tiene muchísimo que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando de la libertad de elección. De que tú tienes que aprender ya desde bien pequeñito a tomar decisiones, a evaluar las consecuencias. ¿No? Sí, al final sí, se acaba tratando de responsabilidad, sí. Entonces, bueno, el ser buena nena y el hacer caso a tus padres siempre, para los padres es muy cómodo, pero realmente cuestiono si es saludable o no es saludable para el niño, ¿sabes? No, yo creo que no. Hay un libro de la psicóloga Karen Koenig que se llama Nice Girls Finish Fat. Las niñas buenas acaban gordas. Anda, qué curioso. No me lo he leído, pero segurísimo que habla de todo esto. Para que veamos hasta dónde influye la mente en el peso. Sí. Bueno, nuestros comportamientos, ¿no?, hacia la comida. Realmente has tocado un huevo de cosas. Ojalá luego las podamos hablar un poquito más en profundidad. Pero bueno, ya que hablamos de esto, tú has mencionado como muchas vías por las cuales has intentado recuperarte. ¿Alguna más efectiva que otra? Por ejemplo, yo sé que por un lado tú has ido a psicólogos, pero al mismo tiempo, o tiempo después, no lo sé, has estudiado tu propia adicción, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esos procesos, ¿no? ¿Qué te ayudó más? ¿Cómo fue tu experiencia con los psicólogos? ¿Cómo va eso? Vale. Que es un tema muy controvertido. Sí. Yo empecé a ir a una psicóloga pues cuando yo ya disponía de tiempo libre, cuando mi nivel de estrés, no era el óptimo, pero ya no era lo del principio. Y bueno, pues acudí a la psicóloga. Entonces, yo por lo que he ido comprobando después, ella siguió el método de Christopher Firemore, que tiene un libro que se llama, me parece, Cómo superar los atracones de comida, que lo leí pues hace un año o así. Y bueno, todo lo que leí coincidió con el enfoque que había seguido mi psicóloga conmigo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí que me sirvió la terapia. Me sirvió para dar, lo que digo, pasos necesarios, pero no suficientes, ¿vale?, hacia la recuperación. Por ejemplo, mi diálogo interno era muy, muy nefasto y además para mí, o sea, era inconsciente. Yo ni siquiera me había parado a pensar en cómo yo me hablaba a mí misma, ¿no? En ciertos momentos. Entonces, pues bueno, por ejemplo, por aquí sí que hice avances, ¿no?, en cambiar el diálogo interno. Luego, por otra parte, el problema que hubo aquí en esta terapia también fue que, se me presentó, o sea, no me dieron ninguna dieta, sí que unas pautas, pero que, tampoco, no era nada rígido, ¿no? Digamos que yo elegía lo que comía en todo momento. Y entonces, pues cuando yo, calificaba como una comida
que se parecía a un atracón o que ya era directamente un atracón, pues ponía un asterisco. Entonces yo hacía mi diario y al cabo de una semana pues lo comentábamos, ¿no? Sobre todo lo que había comido. Entonces pues ella me iba haciendo sugerencias, correcciones, cómo te habías sentido aquí, por qué te diste el atracón y tal y cual. Entonces yo allí en esa época ya estaba en una época que cuando me preguntaban por qué te dabas un atracón, yo ya no sabía qué responder, porque, como decíamos antes, pues ya eran conductas sobreaprendidas, ya era simplemente que me daba el atracón para evitar el malestar mismo de la compulsión. O sea, no siempre era porque había una emoción, ¿no? Negativa por X en mi vida y que entonces, pues para aliviarla yo comiera. Sí. A veces pasaba eso, pero otras veces yo estaba tranquilísima, la madre tranquila en casa, sola, acompañada, daba igual. Sí, no tiene que claro, haber un estímulo catalizador concreto para que te venga ese impulso de repente. Sí, exacto. Podía ser simplemente el hábito de haberlo repetido tantas veces en el pasado, Claro. ¿no? Y ya tu cerebro pues ya tiene esa expectativa. Entonces, claro, como no encontraba yo tampoco, lo que me decía la psicóloga, pues no acababa yo de, aquí hay algo más, ¿no? Pero eso hacía que yo me culpara mucho más, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí cuando mi vida, ahora ya va todo bien? Sí. No entendía, ¿no? Entonces, bueno, sí que ella me ayudó pues a ser más asertiva, a saber poner límites, a hacer valer mis derechos, que pues quizá en eso fallaba yo. Pero bueno, es que a día de hoy creo que, como comentábamos antes de lo que decía Katrin Hansen, ¿no? Que tampoco es que mi vida, yo ahora sea la reina de la asertividad, también fallo muchas veces y lo tengo que trabajar y me doy cuenta, pero no por eso pues me doy ya atracones, ¿no? Entonces, y otra cosa que no me sirvió es que la psicóloga me pesaba cada semana, no me decía el peso, pero, por ejemplo, me acuerdo una semana que subí algo, que bueno, tampoco podía haber sido mucho porque en una semana, y era una temporada que, digamos, los atracones estaban controlados, entre comillas, pero no porque realmente estuviera avanzando en la recuperación, sino porque realmente yo estaba en modo dieta, estaba todavía con la mentalidad de dieta. Mi principal objetivo entonces era perder el peso que había ganado en los últimos años y ese era mi objetivo. Entonces, aunque ella me decía que no era dieta y todo, pues eso, por ejemplo, la semana que subí de peso, pues me lo hizo notar. Intentamos relacionar, pues claro, has subido de peso porque mira, has comido, ¿ves? Hay más asteriscos esta semana que otras semanas. Cuando justamente el poner tanto foco en el peso, pues era perjudicial para mí, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, luego aprendí que mi objetivo principal tenía que ser el tener una relación con la comida amistosa y fijarme en otras consecuencias de comer bien que no fueran los posibles cambios en la forma de mi cuerpo. Sí, esto es súper importante. Esto es otro temazo. Sí, pero vamos, para que la gente que esté escuchando, que muchas veces creemos que el problema es que tenemos que adelgazar, pero el problema, lo que realmente tenemos que solucionar es nuestra cabeza, ¿no? Exacto. No, y aparte, no enfocarnos en la pérdida de peso. Claro. Y aparte, claro, muchas personas cuando yo les digo, no, es que no te tienes que enfocar en la pérdida de peso, yo con eso no estoy queriendo decir que el peso no sea importante, porque el peso, la mayoría de las veces, es una consecuencia de tus hábitos, ¿no? Y Sí. con eso no estoy quitando la importancia que no da igual, ¿no? El peso que estés, porque bueno, realmente quizás se ha exagerado un poco, pero sí que se ha visto pues que la adiposidad plantea unos problemas tanto físicos como seguramente también mentales. Sí, autoestima. Bueno, sí. Entonces, pues eso, ¿no? Que no confundir con que no es que el peso no sea importante, pero no es lo más importante.
Claro, Y no no es es lo una... prioritario, porque al Exacto, y final nunca vas a perder ese peso si primero no solucionas tu problema con la comida. exacto, el orden es el contrario, justamente. Y simplemente porque el motivarse en el peso hace que dejes de prestar atención a otros progresos que estás haciendo, que a lo mejor se te están pasando por alto y eso lo podrías tú utilizar como fuente de motivación muy, muy válida y además una motivación a corto plazo, porque las personas que tenemos o que hemos tenido una adicción nos movemos mucho por el corto plazo, ¿no? Como tú decías, que también es algo que en la sociedad de hoy en día está muy presente, pues en las adicciones todavía más. Ujú. Entonces, pues fíjate en las consecuencias a corto plazo, ¿no? De haberte no dado ese atracón. ¿Cómo te sentirías ahora si te hubieras dado ese atracón en contraposición a no habértelo dado, ¿no? Ujú. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Y luego, bueno, te dejo que igual me No, estoy iba a decir que adelantando. por lo que me cuentas, los psicólogos como que te enseñaron muchas cosas y muchas herramientas y cosas, mm, por ejemplo, el tema del diálogo interno, que es súper importante, que tú Ujú, desconocías y gracias a la psicóloga pues te diste cuenta de eso, pero ujú. no fue suficiente o que te faltó algo más, necesitabas otros clics Claro. que no conseguiste a través de los psicólogos. ¿Cómo fue Sí, eso? ¿Qué te exactamente. faltó? ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, me faltó el tema que ya habíamos hablado antes de la libertad de elección. Ujú. Yo no era consciente de mi libertad de elección. Claro, porque te Eh, sentías muy forzada es como, sí, tengo que acabar con estos atracones sí o sí, esto es malo y lo otro es exacto. bueno. Sí, sí, y a lo mejor pues cuando yo le presentaba al diario y no sé, pues mira, aquí ella me hacía sugerencias, ¿no? Me decía, pues mira, aquí en vez de, no sé, por decir algo, ¿no? En vez de hamburguesa con patatas fritas, pues podrías haber puesto en vez de dos hamburguesas, por decir algo, pues una hamburguesa y media, menos patatas fritas y te pones pues al lado unas verduras, ¿no? O una ensalada. Ujú. Entonces yo para mí esto lo vivía como una privación. O sea, yo al final, Como que te estaban dando órdenes. sí, la intención era buena, pero para mí era como, no me quites, no me quites eso, por favor. Entonces, claro, aquí las decisiones yo creo al menos en mi caso, que soy una rebelde en cuanto a esto, las decisiones tienen que venir cuando yo estoy convencida, no cuando otra persona, ¿no? O sea, te pueden sugerir, pero si te lo tomas como una obligación, como que, vale, voy a obedecer a lo que me están diciendo, Sí, como un sin niño parar de pequeño. pensar si realmente este cambio es el adecuado ahora mismo o prefieres tú hacer otros cambios primero. Mm, claro, es un tema, también hay que conocerse bastante para, ¿no? Para mm, saber implementar los cambios, ¿no? Ujú. Y hasta dónde puedes estirar la cuerda, ¿no? Para no sentirte privada, porque una de las claves es el no sentirte privada durante el proceso. Claro. Puedes pasar un mal rato en la compulsión, ¿no? Mientras estás sintiéndola, pero cuando hayan pasado esos 20-30 minutos, pues ya está, ¿no? No te sientes privada ya. Ujú. Pero si a cada día que pasa te sientes más privada, y eso es algo que yo estaba experimentando, porque a medida que iban pasando los meses en terapia, yo veía como que los dulces tenían que entrar con más frecuencia, pues bueno, lentamente pues empezaron a subir la frecuencia, a subir la cantidad y otra vez vuelta a los atracones, ¿no? Cuando ya me habían dado el alta, cuando ya todos pensábamos que ya está todo bien, Mm. pero no. Ahora que estás- Era una restricción Sí. no calórica, porque yo no pasaba hambre, pero sí mental. Mm. Te iba a decir que ahora que estás hablando de la libertad de elección, algo que es muy frecuente oír a las personas que tienen problemas con la comida, ¿no? Cuando tú les dices, eres libre de comer este donut si lo quieres, ¿vale? Estas Ujú. personas que se privan muchísimo porque precisamente saben que en cuanto prueban un trozo de donuts, por poner un ejemplo, Sí,
eso ya va a ser un inicio que va a desembocar en un desastre, ¿no? De, pues me voy a comer todo el paquete de donuts y no solo un trocito o uno, ¿no? Me voy a comer 5. Sí. Entonces, estas personas son muy reacias a la flexibilidad, o sea, necesitan una dieta, un control, porque sienten que en cuanto se salgan un poquito de lo que ellos consideran que se supone que tienen que comer, ¿no? De esos alimentos saludables, se van a descontrolar. Entonces, ¿cuál piensas que es aquí el problema, ¿no? De no poder disfrutar precisamente de esa libertad de elección porque te la llevas al otro extremo? Claro, bueno, aquí por una parte muchas veces se habla de esto como si el pasarte al otro extremo, ¿no? Cuando ya empiezas a dar el primer bocado, que ya no puedes parar, como si fuera una decisión que tomamos cognitiva y fuera fácil pararlo, ¿no? Cuando no lo es. O sea, yo me acuerdo que yo pensaba, a ver, yo en la vida no soy, con otros temas, yo no soy tan todo o nada. Solamente me pasa con la comida, ¿no? O sea, Sí. no sé, yo por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, me voy a poner a leer este capítulo del libro, pues me ponía y, bueno, aunque me gustara mucho, pues no era ya, vale, me lo tengo que acabar, ¿no? Es decir, que, Puedes cuando parar, puedes parar. Aunque tengas ganas de acabártelo, pero dices, bueno, voy a hacer ah, otras cosas que me estoy pasando. exacto. Y cuando se habla de este tema, simplemente teniendo en cuenta lo cognitivo, a veces yo me sentía un poco como insultada, ¿no? Como que piensan que soy tonta, o sea, yo ya sé que, que es contraproducente, ¿no? Pero bueno, y al final, yo al final este tipo de situaciones las tomé como una situación más en las que había hecho el condicionamiento clásico, ¿no? En las que mi cerebro había aprendido que en cuanto empezaba a comer, pues esperaba que siguiera comiendo. Ujú. Entonces lo solucioné a base de práctica. Eh, yo la verdad es que no iba con miedo, con este miedo, ¿no? De que, ay, mejor no como, no empiezo porque si empiezo ya sé cómo va a Ujú. acabar. No, yo simplemente me engañaba siempre, o sea, me engañaba en cuanto a que decía, bueno, va, me voy a tomar este poquito. Y luego, sin darme cuenta, pues no había sido este poquito, sino que había sido todo, ¿no? Em, pero nunca he tenido como miedo a empezar a probar, o sea, y creo que eso también fue bueno, ¿no? Porque luego esto me, me ayudó pues a exponerme a las señales que mi cerebro había aprendido para darme atracones, ¿no? Incluso pues hay personas que a veces piensan, es que si me pongo a leer un libro sobre atracones, como está hablando todo el rato de la comida, pues es que me voy a dar un atracón. Pues Ujú. sí, pues va a pasar. Pero bueno, es un mal menor, o sea, yo estos atracones no fueron en balde, ¿no? Porque mientras estaba aprendiendo y Sí. mientras estaba mentalizándome de cómo hacer las cosas, pues bueno, me di un atracón porque estaba tratando el tema. Pues muchas veces me pasó eso, pero eh, todas estas señales que te vas encontrando en la vida, en vez de evitarlas, en vez de distraerte, ¿no? En vez de, pues, si voy por esta calle, evito la panadería tal, pues, bueno, te pueden servir puntualmente, pero al final Ujú. no puedes ir por la vida evitando, ¿no? Yo como mucho Claro. la única cosa que sí que veo más con más sentido es pues, no tener siempre en casa de aquello que sabes que te es Ujú. difícil que no compulse, ¿no? Y no siempre, porque Claro. yo ahora, por ejemplo, he aprendido, bueno, hace ya, ¿no? Pero que yo muchas veces tengo comida que antes, pues, ya te digo, no duraba ni horas y ahora incluso me olvido de que está ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues para pasar de una situación a la otra he tenido que tener comida en casa en muchas ocasiones y habérmela comido o haberme dejado la mitad y decirme, hostia, Marina, muy bien, porque has sido capaz de comerte solo la mitad y Ujú. ya. Entonces, pues bueno, es un Me parece proceso, muy ¿no? interesante eso, porque es eso que sí, que estas personas tienen muchísimo miedo porque, claro, saben que se van a descontrolar, pero bueno, quizá merezca la pena, ¿no? Si al final
eres muy consciente de lo que estás haciendo y al final es eso, estás estudiando, estás experimentando soluciones y la evitación no, es que es eso, que es un parche que no te va a solucionar el problema, ¿no? El no tener nunca nada en casa, el no ir a supermercados, no salir. Estos ejemplos están basados en testimonios reales, que yo he escuchado de Sí, estas sí, navidades. sí, Buah, tío, es que no voy a salir porque están todos los supermercados llenos de mierda. Cosa claro, que es claro. verdad, estaban hasta arriba de Sí. cosas. O sea, yo estoy de los panetones ya hasta el chirri, todo el rato ahí los panetones asomando. Bueno, y ahora hasta que no Y acaben existencias todavía, nada, ¿eh? todavía he visto roscones en el Carrefour. Sí, sí. Pero es eso, que evitarlo al final solo te va a servir para encerrarte en tu propia cueva y Exacto, no estás solucionando absolutamente nada. Entonces me claro. parece muy bueno tu ejemplo y animo a quien sea que esté pasando por ello a darle una oportunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía esa mentalidad de todo o nada porque yo vengo de un pasado de, creo que 10 años estuve a dietas y Ujú, claro, eso implica unas secuelas que te claro. cagas con la comida, ¿no? Sí. Porque mi mente era muy binaria, muy todonadista, como digo yo, y vamos, tener un bote de nocilla en casa era impensable, porque o no podía ni verlo, o si lo tenía, es que estaba todo el rato pensando en comerlo, Ujú, precisamente porque yo no me permitía esa libertad de elección, ¿no? claro. Me imponía Ujú, el comer sano y punto. Y tienes que hacer esto y no puedes comer esto otro porque es malo, no sé qué. Es claro. algo que hablo mucho ya en mi Instagram, ¿no? Porque realmente cambiar el chip a esa libertad de elección sí que me cambió la vida. Y hoy que a día Ujú, de hoy no lo tengo 100% controlado porque el pasado siempre vuelve, ¿no? Sobre todo en épocas más duras de estrés o de sí, depresión o lo que sea. Pero sí que sí. diría que lo tengo bastante, muchísimo mejor, vamos, al 80%. Tengo una tarrina de helado Ben Jerry's, que, que es como una de las mayores bombas que te puedes Sí. imaginar. Y oye, me está durando, ¿sabes? Ya estoy yendo, me como un par de cucharaditas un día o tres Ujú, y lo guardo, ¿sabes? No estoy ahí, ujú, bueno, pues como ya he empezado, Dios mío, me lo voy a comer exacto. todo porque, oh, Dios mío. No, ¿vale? Ya Sí. no estoy en Y que hay esa que fase. entender, claro, y que hay que entender que esto también es un proceso, ¿no? Que el que no te llame la comida hiperpalatable desde la despensa, Mm, a lo mejor puede pasar un año entero para conseguirlo. sí, Mm, no sé, muchas sí. veces no somos O, conscientes de lo que cuesta interiorizar las cosas, ¿no? Ujú. O das dos Tanto, pasitos adelante y uno atrás de repente y dices, mierda, pero correcto, luego vuelves. Entonces, es eso, lo que tú dices, es pura práctica y ser súper conscientes de lo que estamos haciendo y para qué, ¿no? Había una sí, pregunta que me resulta muy útil, es, ¿cómo me va a hacer sentir comer esto o comprar esto? exacto, ¿Realmente quiero hacerlo o es un impulso puro y duro que realmente me vaya a llevar a hacer algo que no quiero, ¿no? Porque sé que me va a hacer sentir mal? O sea, sé que no me exacto. estoy comiendo esto porque voy a disfrutarlo a plena conciencia, que esa es una frase que me encanta también. Sí, 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 Eh, sí. ¿No? Y a mí me ayuda muchísimo hacerme esas preguntas para ver desde dónde estoy comiendo, ¿no? O comprando lo que sea, ¿no? Claro. Esa Y en pregunta los de, momentos, ¿voy a disfrutarlo o va a ser sí, una comida compulsiva? ¿No? Voy a exacto. disfrutarlo plenamente diciendo, joder, qué bueno, qué rico y me da igual que tenga 800 calorías. O voy a Sí. atiborrarme a ello para anestesiarme o desconectar o porque sí, porque me aburro, por lo que sea. Claro, y en el caso de que Mm. todavía no seas capaz bueno, pues de evitar, ¿no? La ingesta, pues Ujú. hacer la ingesta lo más consciente posible, ¿no? Aunque sea desde, tú ya sabes que esto es bueno, por tal emoción, por estrés, por hábito, por evitar el malestar de la compulsión, pero intenta disfrutarlo, ¿no? Intenta comértelo poco a poco, disfrutando, sin hacer otras cosas a la vez, Sí, lo que sin comentabas antes, excederte. ¿no? De la tercera opción, que a veces, oye, pues sí que cedemos y compramos esa guarrería que hemos visto por ahí
o que teníamos en casa, Ujú. pero ojo, no es lo mismo comérselo directamente sin pensar y pum, pam, pum, que haberte Exacto. dado cuenta de lo que te estaba pasando, pensártelo unos minutos. Yo tenía un Pues, recordatorio en el ¿no? móvil, para cuando me pasaran estas, ¿no? En estos momentos, leerme lo que yo me quería decir y lo que yo quería que después ya fuera mi forma de actuar Ujú. y que pasara ya a ser algo procedimental, ¿no? O sea, que ya formara parte de mi memoria y como un hábito más, ¿no? O sea, antes de comer X, pregúntate esto, esto y esto, sé consciente de tu libertad de elección y las Claro, primeras veces, para que no bueno, sea un acto no te totalmente acuerdas. inconsciente. Claro, pero al principio, por mucho que lo sepas, no te acuerdas. En esos Ujú. momentos tu juicio está nubladísimo, entonces pues tienes que tirar de chuletillas, no pasa nada. Claro, depende del grado de adicción, ¿no? Y cuanta más Sí, instaurado esté el hábito y cuanto más poco consciente seas, pues va a ser muy automático, pero con estas exacto. herramientas que hemos comentado de conciencia, libertad de elección, pues el proceso se va haciendo más consciente y al final estás más cerca, ¿no? De una recuperación. Que no sé si, aparte del tema de libertad de elección que hemos hablado mucho, ¿nos dirías alguna herramienta más que te ha ayudado a ti a la recuperación? Pues, a ver, sí, por ejemplo, pues mira, ahora estos días estaba pensando mucho, ¿no? Que en el grupo de apoyo de Facebook, ¿no? Ha coincidido que algunas personas, pues, hacen una publicación Sí. porque están satisfechas por algún logro que han conseguido, ¿no? Y bueno, creo que esto es muy, muy importante valorárselo y coincide que muchas, ¿no? Dicen, puede parecer una tontería o en realidad es una tontería, pero Ujú. pues, por ejemplo, ¿no? He conseguido eh, sentir lo que es otra vez la sensación fisiológica de hambre, ¿no? Que hacía años que no la sentía. Sí, Eh, pues ostras, esto es un gran logro, ¿no? Y total. no mucho más que cualquier kilo perdido. Sí, Eh, te entiendo. luego, pues no sé, he conseguido pasar de pesarme a diario a tirar la báscula. Pues otro Gran lograzo, paso, ¿no? gran paso. Y Porque no es ninguna imagínate. tontería, o sea, para nosotros no es ninguna tontería, ¿no? Ujú. Yo también siempre tendía a pensar, ¿no? Ostras, porque a mí me cuesta tanto esto de la alimentación cuando a las personas de mi entorno les sale tan natural, tan sin esfuerzo. Y yo, para mí, esto supone como, eh, bueno, algo vamos, que tengo que parar mi vida para solucionarlo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues Es, y hasta que no lo asumes, pues. Y entonces, pues cada pequeña, pequeña, pequeña victoria está bien compartirla con un grupo de apoyo, con alguien que te entienda, que te comprenda, que no te juzgue, que le dé valor también a esa victoria. Porque además, mira, otra cosa que me ayudó a mí, ahora que ujú. comentabas, mira, qué cosas te han ayudado, ¿no? Pues otra cosa es, en mi entorno próximo, Sí. no comentar nada de mi proceso, pero nada. Y puede parecer contraintuitivo porque yo en muchos libros y muchas profesionales, ¿no? Te incitan a lo contrario, ¿no? Comparte tu proceso porque así, bueno, pues Más los demás te apoyo. animarán y tal. Más apoyo. mm, pues mira, en mi caso fue todo lo contrario. Me fue muy bien no decir nada, el ir haciendo avances. No decir nada, a ver, me busqué mi grupo de apoyo, ¿no? Con personas que estaban pasando por lo mismo que yo Ujú. y que realmente me entendían. Porque es difícil de entender si no lo estás viviendo, todo esto de la adicción a la comida. Claro. Entonces, no es pon de tu parte, ten más fuerza de voluntad, qué pasó con esto, y como que no salen comentarios Ya. que son Que no son muy contraproducentes, útiles. ¿no? Y no, no. Y mira, qué bien, pues así bajarás de peso, ¿no? Porque todo está, parece que todo se reduzca al peso, ¿no? Y la gente de tu entorno te lo hace ver, ¿no?
Entonces, pues bueno, piensa que yo en mi proceso, el primer año, que desde que pude empezar a controlar conductas, pues me parece que sí, bajé 1 kilo o poco más, no sé, pero que estuve todo un año, pues imagínate si me hubiera enfocado, o sea, si mi motivación hubiera sido la del peso, pues lo hubiera dejado. Ya. Porque estaría pensando, ostras, todo esto no me está sirviendo para nada, no estoy perdiendo peso. Así que Totalmente. me olvidé de la báscula por un tiempo y me fue genial. Y me ayudé de personas que sabía que eran las más adecuadas para ayudarme. Y bueno, y súper contenta. Qué guay. Pero bueno, sí que aconsejo que el acompañamiento de un profesional, ¿eh? O sea, eso... psicólogo, nutricionista, que estén especializados en estos temas, porque uno solo te puedes recuperar, pero es a base de muchos... Bueno, que te puedes ahorrar De tiempo. muchas leches, sí. Exactamente. Y por el camino largo de forma un poco innecesaria, ¿no? Exactamente, sí. Y aprenderás mucho, eso sin duda. ¿Perdona? Que se aprenderá mucho como... Pero es que es eso, que es muy lento si vas por tu cuenta, ¿no? Teniendo la cantidad de herramientas, sobre todo, que tenemos hoy en día, es un poco estúpido no usarlas, ¿no? A no ser que sea por un tema de dinero, claro. Pero si podemos tirar de recursos, adelante, Claro. ¿no? Sí, y otra cosa también, no compararnos con el proceso de otras personas, porque, no sé, por ejemplo, ¿no? El libro de Brain Over Binge de Catherine Hansen, ella desde que descubrió esta técnica, pues me Se parece que recuperó tuvo en 2 días, la jodía. Sí, nada, como... Y además uno de los atracones dijo que era como, mira, ¿no? Por Siendo hacer. súper consciente y que bueno, y que fue aquello de dicho y hecho. Y claro... Sí, es que para la gente que no esté escuchando, en este libro que estamos comentando, la autora, digamos que descubrió la maravillosa estrategia esta de la que hablamos antes, y a los 2 días o 3 se recuperó, tuvo una recuperación súper rápida, ¿no? Y es peligroso que la gente que lea ese libro diga, joder, pues yo estoy leyendo esto y no me estoy recuperando a los 2 días también. ¿Qué me está pasando aquí? Que lo suyo es lo más raro, ¿eh? Y yo creo que es que este libro que ella leyó y todo esto, pues le vino en el momento adecuado. No es que, ¿sabes? Sí. Creo que si lo hubiera descubierto años antes, ella no estaría preparada. Sí, ella ya tenía un proceso, digamos, de años. Exacto. Y bueno, ya llevaba un camino recorrido, ¿no? Correcto. A eso no hay que quitarle valor. Cuéntanos un poquito. Dime, ¿querías decirme algo más? No, simplemente que hasta que las conductas cambian, pues primero hay que cambiar patrones de pensamiento, creencias, ¿no? O sea, la conducta es lo último que cambia. Sí, es que al final es una mezcla un poquito de todo, ¿no? Es como que nos gustaría dar un poco la cura, ¿no? La fórmula de la cura concreta. Claro. Pero es un poco difícil porque realmente es una mezcla de muchas cosas, de cambiar tu mentalidad, ¿no? De tu diálogo interno, de aumentar tu conciencia del por qué y para qué haces las cosas, de entender que se trata pues de un hábito, ¿no? De compulsión, que hay que deshacer, insisto, con mucha conciencia y con muchas ganas de querer realmente cambiar. Aumentar de hacerlo desde el autocuidado, desde el odio, ¿no? O rechazo a tu cuerpo. La autocompasión ahí, claro. No ir en contra de una misma, ¿no? Exacto. Sino, oye, es lo que yo digo siempre, coño, que hay que tratarse como a una persona a la que queremos, que al final es de lo que se trata, ¿no? No te puedes tratar como una dictadora nazi de eres horrible, mira lo que has hecho, te has dado este atracón, eres un desastre. Claro. No, o sea, es que eso es totalmente contraproducente. Aunque nos salgan mal las cosas, tenemos que tener un diálogo súper, súper amigable con nosotras mismas, ¿no? Y decir, joder, pues vale, te ha pasado esto otra vez, venga, mañana lo volvemos a intentar.
así Exacto, en primera persona y plural, como si fueras dos personas, porque al final es eso. Sí, Y, sí. y nada, bueno, es un poquito todo esto que hemos hablado. Te quería preguntar un poco sobre el curso, máster, no sé cómo llamarlo, de ICNS, sobre, a ver si me sale el nombre, psiconeuroinmunología, inmunología. No, se llama ¿Cómo se llama? neurociencia terapéutica. Ah, pues antes tenía otro nombre. Sí, antes era coaching nutricional y sanitario. Vale. ¿Has aprendido Eh, algo que te haya servido para tu recuperación a base de estudiar este tipo de cosas? Mira, aquí me tengo que poner en el lugar de una persona que estudie este máster y todavía no esté recuperada, porque yo cuando empecé ya estaba recuperada, ¿vale? Vale. Pero sí, mucho del contenido tiene que ver. mm, y además, bueno, es que este máster en realidad yo es que se lo haría estudiar A a todo el mundo. todo, sí, a todo humano. ¿Cómo dices que se llamaba el máster? Neurociencia terapéutica. Neurociencia terapéutica. Vale. Sí, es una pasada. O sea, es que, bueno, ahora necesitaríamos otro podcast. Sí, Bueno, de hecho, mira, en mi Instagram TV tengo una opinión del curso que, bueno, de la verdad. di cuando llevaba medio curso solamente, pero ya, bueno, ya te puedes hacer una idea. Sí. Bueno, y realmente es que, bueno, se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si vas con la disposición de aprender, Ujú, has de tener tiempo libre para interiorizar todo, poderle dedicar tiempo. ujú. Además, luego las tareas que se hacen se comparten, muchas de ellas, y entonces, claro, como tienes muchos compis, todo el mundo aporta lo suyo y bueno, es súper, súper enriquecedor. Ujú. Y, y bueno, mira, justamente una nutricionista el otro día me pidió la opinión, ¿no? Porque estaba pensando en cursarlo, pero no estaba segura de si le iba a servir en su práctica profesional. Sí. Y claro, me costó un poco explicarlo, ¿no? Porque es un curso, es un máster que, aparte de que sí, te da algunas herramientas, ¿no? Pero es sobre todo de entender y de irte a las causas distales de las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo del tema que estamos hablando ahora, ¿no? Ujú. La restricción que puede hacer una persona de calorías, no te vayas a la causa próxima, que es pues que has tenido una discusión con tu marido. Seguro que hay otras causas distales que te llevan a esa restricción, ¿no? Entonces, entender esas causas te lleva a poder poner las soluciones adecuadas, ¿no? Entonces, es un curso que yo creo que te permite leer entre líneas sobre lo que te está verbalizando tu paciente, ¿no? Porque las personas también se autoengañan mucho, ¿no? De lo que Ujú. dicen a lo que piensan y luego de lo que piensan a lo que realmente están sintiendo. A veces ahí se tergiversan mucho las cosas y esto te permite un poco, pues, bueno, ver la personalidad que tiene la persona que tienes delante, cómo la puedes motivar, ¿no? Porque no todo el mundo se motiva igual. Ujú. Bueno, es que, bueno, no puedo hacer justicia con lo que realmente aprendes por lo que yo te pueda explicar aquí, ¿eh? Porque realmente, o sea, el contenido es, bueno, una pasada. Sí, a mí me encantaría hacerlo, la verdad. Y luego, bueno, yo creo que relación calidad-precio está súper, súper bien. Ujú. Y vamos, que es o sea, es un máster para irlo revisando de vez en cuando porque, bueno, Te aporta mucho. Yo creo que en general el aprendizaje de, en este caso, de la adicción o de lo que esté pasando en el cerebro, ¿no? Cuando estamos pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, sea el que sea, te ayuda un poquito a tomar distancia sí, y a no total. identificarte tanto con él, ¿no? Porque al final muchas personas piensan que el problema es especial de ellas mismas, ¿no? Que solo a ellas les pasa eso y que Sí, debe ser que han nacido con algún tipo de exacto. error o, ¿no? Y son peores que los demás. Sí, Y al final tienen una opinión muy subjetiva de lo que les pasa, pero cuando aprendes y ves las cosas desde fuera, vale, me pasa esto porque
mi cerebro se están desarrollando unas conexiones neuronales que forman no sé qué, ¿vale? Cuando lo ves de esta forma tan objetiva, dices, ah, vale, A mí, de entonces hecho, me es pasa esto y ya. sí, sí, esta explicación, cuando me la dieron, es lo que realmente, o sea, de un día para otro dejé los atracones. O sea, a ver, digamos, a ver, no, es que no me pasó como Catherine, ¿eh? Pero sí que la frecuencia bajó muchísimo después de entender la neurobiología de la adicción, ¿Nos que la en el podrías máster explicar así justamente. rapidito? Para niños pequeños, que la gente habrá escuchado esto y dirá, oye, pues cuéntamelo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Es difícil, ¿eh? Eh, bueno, a ver, de hecho, yo un poquito ya te lo he explicado antes, ¿eh? Con aquello de las dos partes del cerebro, Sí. pero lo bueno es profundizar en ello, Marta, porque al final en nuestro cerebro hay como un parlamento neuronal, ¿no? Entonces hay un grupo de neuronas que busca una cosa, otro grupo de neuronas que busca la otra Sí. y compiten unas contra otras, ¿no? Ujú. Entonces, al final se tienen que poner de acuerdo de alguna manera. Sí. Y, y bueno, es que, claro, hasta el concepto mismo de adicción tienes que entenderlo bien, ¿no? Que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Una adicción no surge de la nada, no es comer X sustancia y ya te vuelves adicto. Ujú. No, tiene que haber tu cerebro tiene que estar sufriendo eh, por X motivos. Puede ser por un trauma puntual o por un estrés crónico que puede derivar pues, de una ansiedad social, de experiencias vividas en la infancia que todavía pues, están ahí, que te impiden vivir el presente. O sea, una adicción no sale, no es fácil, ¿sabes? O sea, hay que currársela bien. Sí. Lo que quiero decir es eso. Entonces, bueno, cuando ves, ¿no? Que hay una parte del cerebro, que son los ganglios basales, el estriado ventral, que se Ujú. encarga, pues eso, de- del placer, está muy relacionada con el placer, ¿no? Lo hedónico. Luego Sí. está muy en relación con el estriado ventral, el estriado dorsal, que es el que selecciona la conducta, ¿no? Entonces, todo esto está íntimamente relacionado y por eso se automatizan tanto las conductas en una adicción, ¿no? Ujú. Entonces, cuando luego los neurotransmisores que participan, ¿no? La dopamina, digamos que está más relacionada con el deseo, luego los cannabinoides y los opiáceos, opioides más relacionados con el placer, pero luego también darte cuenta de que en una adicción no tiene por qué haber ni deseo ni placer. O sea, es una conducta tan automatizada ya que no hace Ujú. falta ni que haya deseo para que se dé y entonces ya es por señal, ¿no? Por estímulos, que pueden ser estímulos del ambiente o estímulos del ambiente que tú ya hayas interiorizado y simplemente sea un pensamiento, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, saber todo esto y entenderlo bien, a mí, por lo que yo he experimentado, lo que me ha permitido es quitarme un lastre de culpa que tenía yo Ujú. ahí todavía muy interiorizada. Y entonces, pues, el dejar de culparte tanto, pues bueno, la culpa al final no deja de ser un castigo, ¿no? No deja de ser, o sea, Ujú. puedes acabar siendo una forma de castigo. Hay mucha carga emocional después de un atracón. Si no entiendes todo esto, piensas pues lo que tú decías, ¿no? Que hay algo mal que está en ti, que no tienes arreglo y bueno, y se puede salir de una adicción. Ujú. Buah, pues madre mía, pelita, vaya intensidad este podcast. No sé si nos recomiendas para terminar algún libro que, ¿no? Ya que estamos hablando de aprendizaje, obviamente el máster este del que estamos hablando sería muy recomendable, pero bueno, para que las personas se hagan un poquito una idea, ¿no? De qué va todo esto, cómo funciona, cuál es el proceso de una adicción o, bueno, del trastorno. ¿Tienes algún librito que nos aconsejes, algún curso, algún algo? O en tu mismo Instagram hay mucha información.
Bueno, sí, mi mismo Instagram, si lo juntas todo, da para 2 libros. Lo que pasa es que está desordenado, y entonces, bueno, pero bueno, vale la pena darse una vuelta Ujú, y ver de qué va, y porque se repiten, hay muchas cosas que las repito de diferentes maneras, ¿no? Como el tema de ujú. la libertad de elección, que es tan importante, Sí, lo intento plantear de diferentes maneras, ¿no? Porque hay veces que según cómo, pues llega más o llega menos, ¿no? Y en cuanto a libros, la verdad es que echo de menos un libro en castellano sí. dedicado a este tema. Es verdad, ahora Entonces, que lo pienso, los que yo me he leído son todos en inglés. sí. Entonces, bueno, en inglés lo que sí que puedo recomendar es el libro de Russ Harris, Mm, que habla de la terapia de aceptación y compromiso, que se mm. llama La trampa de la felicidad. Además está escrito en un lenguaje muy coloquial, Sí, es el fácil de autor entender. también se pone mucho en la piel de quien está sufriendo. Él también explica sus propias experiencias. Ujú. Y bueno, tiene ahí unas herramientas como, por ejemplo, pues eso, la difusión de pensamientos, que es muy válida, el mindfulness, ¿no? En el momento de la compulsión. Tiene varias cosas, los valores, ¿no? Cómo actuar conforme a tus valores. Ujú. Sí, tiene muchas Bueno, herramientas. Yo me lo he leído y te ayuda a entender, para quien no tenga mucho conocimiento de estos temas, es un buen libro para empezar y hacerse sí, una idea de qué está pasando ahí dentro, ¿no? De esa cabeza loca que tenemos. exacto. Y luego, en inglés, los libros de Gillian Riley, que fue, bueno, yo hice un curso online con Gillian, que también era en Ujú, inglés, que también es recomendable. Y bueno, sus libros son sobre todo el de Ditching Diets, que es más resumido y que va pues, más al grano, ¿no? Porque es cortito, pero es muy denso. Y luego el de Eating Less, ujú. también pues para profundizar también va bien. Y luego otro libro que recomiendo que tiene el libro de trabajo y el libro, digamos, de teoría, ¿no? Que es el libro de Intuitive Eating, Sí, que a pesar de que el Intuitive Eating en una adicción, pues no es bueno, en mi opinión, pues no es bueno comenzar por ahí, ujú, pero sí que va bien para entender también cosas de la conducta alimentaria, ¿no? Que a lo mejor no te habías planteado nunca. ujú. Y bueno, creo que es un libro que está bien leerlo, ¿no? En español solamente está el libro de trabajo traducido, se llama El Manual de la Dieta Intuitiva. Sí, Y yo me imagino pues que no creo supongo que en breve saldrá el libro de teoría donde explica más, ¿no? Pero bueno, este libro también creo que es una buena opción en cuanto a que no hay muchos libros que traten estos temas así desde, bueno, la nutrición, desde la psiconutrición, ¿no? Bueno, luego ahora acabo de acordarme del libro de psiconutrición de Griselda Herrero sí. y de Cristina Andrades. Este libro también Ujú. hicimos una lectura compartida en el grupo de apoyo y ahí salieron reflexiones muy buenas y esa también está bien. Qué De guay. los que he Y sí que leído, está hay en muchos. español, ¿no? Sí, este está en español, sí, sí. Hay Genial. muchos más, pero claro, yo tampoco me los he leído todos y tampoco Ya, pues nada, sé. genial. Con eso tenemos para empezar y los intentaré poner en la descripción para quien esté interesado, pues que les eche un vistacillo. En fin, vamos a ir cerrando, que nos hemos alargado como era de esperar, porque el tema lo merecía. Sí. Y nada, la verdad que completamente off topic, pero a mí tu historia me recuerda un poquito a un capítulo de Paquita Salas. Ay, Dios. No sé si has visto Paquita Salas. No, no sé ni quién es. Es una serie muy graciosa de Netflix, te aconsejo a todo el mundo que Ah, la vea. ostras. Que parece que es una serie así de comedia, de risas y tal, pero en el fondo es una serie que tiene un trasfondo emocional enorme, ¿no? Esto me encantaría porque a mí las comedias me encantan y Y es cuando una tienen cosa fondo más, que... ¿no? Sí, exactamente. Paquita Salas, Sí, dices, que se llama. es que es muy Ah, madrileño vale. todo. Bueno, el caso, en el último capítulo Sí, hay una escena, ¿no? En la que sale una chica actuando y sí, esta chica lo que dice, eh,
bueno, es un diálogo, ¿no? Un monólogo. Y se trata de una chica que había pasado por una situación horrible, ¿no? Por una etapa muy dura de su vida. Sí. Y ella decía algo así como, pues la pregunta que me he estado haciendo todo este tiempo es ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí todo esto, ¿no? Ah, ¿Por qué? sí. Sin embargo, decía, me he dado cuenta de que no me estaba haciendo la pregunta correcta, porque la pregunta Ajá. correcta no es ¿por qué me ha pasado esto?, sino ¿qué voy a hacer ahora con ello?, ¿no? Yes. Entonces decía algo así como, bueno, pues voy a coger todo esto que me ha pasado, todo este sufrimiento, toda esta experiencia tan dura y voy a luchar para convertirla en algo que merezca la pena, ¿no? Y voy a contar mi historia. Entonces creo que lo tuyo me recuerda un poco a eso, porque al final tú eres una mujer que ha pasado por algo muy jodido, como muchas otras personas, y al final has convertido todo ese sufrimiento en algo que merece la pena, ¿no? Y has aprendido un montón de ello, probablemente te haya ayudado a conocerte mucho más a ti misma y a ser una persona mucho más libre, quizá más en paz consigo misma y sobre todo una persona súper fuerte. Y además has contado tu historia, ¿no? Y has ayudado un montón a muchísimas personas que te siguen y te leen. Yo personalmente he aprendido muchísimo leyéndote, así que solo me queda darte las gracias y bueno, y para que todo el mundo pueda leer un poquito tu historia y informarse más y aprender, me gustaría que nos dijeras un poco, pues, cuál es tu cuenta, cuál es tu grupo de apoyo en Facebook, ¿no? Que tiene un nombre concreto, me parece. Y ya con esto, pues, cerramos. Cuéntanos dónde te podemos leer. Buah, se me ha puesto la piel de gallina, Marta. No, y además, Soy muy este sensible. también ha sido uno de los motivos de que mi recuperación haya sido sólida, ¿no? Y que creo que el que hasta ahora no haya habido recaídas tiene mucho que ver con que yo estoy muy comprometida, ¿no? Con esto y a diario pues me meto en el grupo de apoyo e intento ayudar, apoyar, resolver dudas. Entonces, bueno, supongo que esto también tiene algo que ver, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mira, eso es a quien le atraiga la idea es un apoyo más, ¿no? Es una vía más por la cual te puede llevar a la recuperación, ¿no? Hacer público tu experiencia bueno, y con ello pues ayudar a otras personas. Porque los trastornos alimentarios, yo siempre pienso que es bueno escuchar a muchas personas que se hayan recuperado y ver qué tienen en común, ¿no? ¿Qué tienen en común estas personas que, o sea, porque seguro que hay cosas que coinciden, ¿no? No tienes Claro. por qué seguir justamente el camino de una, pero buscar patrones, ¿no? ¿Qué tienen estas personas en común que es que hayan podido ayudarles a la recuperación? Bueno, dicho esto, se me puede encontrar en Instagram con el usuario de Así me recupero, en Facebook Así me recupero del trastorno por atracón y comer compulsivamente, es un poco más largo. El grupo de apoyo que está ligado a esta página se llama Adicción a la comida, grupo de apoyo. Y bueno, y luego en YouTube hay unos cuantos vídeos de alguna entrevista más que he hecho y también se llama Así me recupero. Genial. Hasta el nombre de Así me recupero también fue un poco hecho a posta con lo que me decías, ¿no? De esta protagonista de la historia que decía, bueno, voy a ver qué hago con todo esto, ¿no? Pues así me recupero. O sea, es en plan, vamos Pues a así, pasar a la acción, ¿no? claro. Y es así como me voy a recuperar. Era un poco este positivismo, ¿no? De decir, vamos a ver cómo y vamos a ir a por todas. Por supuesto. Pues nada, Marina, muchísimas gracias. Moltes gracias, como diréis por allí. Espero que esta charla, que bueno, ha sido larga, pero yo creo que merece la pena alargar las cosas que realmente tienen mucha importancia. Creo que todo lo que hemos dicho, pues, le puede ayudar en mayor o menor medida a las personas. Así que ya sabéis, os animamos desde aquí a no rendirse, ¿no? Al final siempre se trata de seguir, seguir y seguir hasta que logramos ver cierta luz y a partir de ahí, pues, brillar un poquito más. Pero Exacto. bueno, yo creo que eso, al final la vida se trata un poco
de transformar el sufrimiento en aprendizaje y así hasta que nos morimos, básicamente. Total. Yo creo que es que es así, es un resumen un poco ordinario, ¿no? Pero bueno, que el sufrimiento está ahí para todos y oye, que si estás pasando por ello, pues te damos todo el ánimo del mundo y esperamos Exacto. que lo cojas y hagas con ello lo que tengas que hacer Hay esperanza. para Sí, sí. salir a mejor, ¿no? Así Sí. que nada, un placer, Marina. Lo Y mismo digo, Marta, te quería dar las nada, gracias también por, bueno, dime. por la divulgación que haces tú, con la cual, a ver, yo te conocí tarde, me hubiera gustado conocerte antes, Sí, pero creo que también es de mucha ayuda, ¿no? Porque tú muestras mucha vida real, mucha cotidianidad, ¿no? Que es difícil de verse en redes sociales sí, y mi creo Instagram es como un gran que hermano de mí misma. Es un reality sí, show de mí pero misma. con lo que decíamos antes, ¿no? También con las partes que no son tan bonitas, ¿no? Y Sí, esto la verdad es que se agradece, ¿no? Sobre todo cuando estás viviendo un proceso de este tipo. claro. Sí, Así que es muchas gracias también. totalmente. Hay que mostrar las debilidades porque si no, la gente se empeña en buscar esa perfección que es inexistente, eso ya lo sabemos de sobra. Y al final te sientes mucho mejor, ¿eh? Cuando te muestras al mundo con tus defectos porque te sientes libre. Mira, esto es lo que soy. Exacto. Así que sí, como he dicho antes, yo he tenido un pasado muy oscuro por esos 10 años a dietas que, como he dicho, causan muchísimas secuelas a nivel mental, ¿no? Y a Sí. nivel relación con la comida. Ujú. Y bueno, cuesta deshacer todo eso. Y, y ya te digo, a base de estudiar, de leer a personas como tú, pues he ido entendiendo, he ido aprendiendo y he ido saliendo de ese pozo en el que estaba, ¿no? Así que Ujú. le deseo lo mismo a todas las personas que estén pasando por algo parecido. Eso es. Y sin más dilación, a vivir sano todo el mundo sin perder el coco. Muchas gracias. Qué bueno tu cierre.